con un nuevo líder que ya no va a ser Moisés, que ya no va a ser lo conocido, lo que durante 40 años les ha acompañado y es para ellos lo normal. Entran en un sentido en algo desconocido, algo nuevo, algo que no han vivido hasta ahora. Una tierra propia, un líder nuevo, a eso sí, un mismo Dios y una misma redención. Y ante este reto enorme, Moisés les dirige varias palabras para ayudarles, para animarles, para recordarles a que se centren en qué es lo importante. Y habíamos visto el pasado domingo la importancia de no perder la identidad como pueblo de Dios. ¿Por qué son pueblo de Dios? ¿En qué se basa que ellos son pueblo de Dios? Y cómo mantener eso a pesar de pruebas externas, dificultades que van a venir desde el exterior de ellos y que les van a poner entre la espada y la pared en momentos de encrucijada, momentos de decisión, de dificultad, porque van a ser tentaciones y dificultades muy serias. Ahora, eso es lo que predicó Moisés y eso es lo que vimos el pasado domingo, pero en este domingo vamos a estar viendo ahora otro tipo de prueba, otro tipo de dificultad que tienen que ser conscientes para no caer como pueblo de Dios, para no diluirse con las demás ideas que son banales y engañosas. Y es la prueba interna, una prueba de sus propios corazones. Y va a haber un cambio enorme, ya no son pruebas externas, ya no son enemigos que vienen de afuera, son enemigos que nacen en el corazón, que todos los del pueblo de Israel tienen y conocen, y que todo ser humano tiene y conoce. Y ahora estas pruebas internas, ¿en qué consisten y cómo vencerlas? Y esto es lo que va a decir Moisés y lo que vamos a estar mirando en esta mañana en Deuteronomio capítulo 8. Deuteronomio capítulo 8, versículos del 1 al 20. Deuteronomio 8, versículo 1, dice así: Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy, tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis, y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído, por el desierto durante estos 40 años, para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Y te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu pie durante estos 40 años. Por tanto, debes comprender en tu corazón que el Señor tu Dios te estaba disciplinando, así como un hombre disciplina a su hijo. Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios para andar en sus caminos y para temerle. Porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes y manantiales que fluyen por valles y colinas, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, una tierra de aceite de oliva y miel, una tierra donde comerás el pan sin escasez, donde nada te faltará, una tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes puedes sacar cobre. Cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás al Señor tu Dios, por la buena tierra que Él te ha dado. Cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No sea que cuando hayas comido y te hayas saciado, y hayas construido buenas casas y habitado en ellas, y cuando tus vacas y tus ovejas se multipliquen, y tu plata y oro se multipliquen, y todo lo que tengas se multiplique, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides del Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre.
Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones. Tierra sedienta, donde no había agua, Él sacó para ti agua de la roca de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Y sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis, como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Vamos a pedir su bendición. Padre Santo, gracias, Señor, de nuevo, por poder disfrutar de tu palabra, de poder abrirla, Señor. Queremos pedirte que sea vida para nosotros, que tú restaures nuestra alma a través de ella, que nos hagas entender y comprender tus propósitos para nuestras vidas, que nos hagas conocerte a ti, que eres la vida. Te pedimos, Señor, que obres en nuestros corazones, trayéndonos convicción de pecado allí donde haga falta, y que después de escuchar tu palabra podamos salir con un corazón más lleno de tu gracia, con una comprensión mayor de tus bondades, de tu misericordia y de tu grandeza. Señor, te pedimos que honres y que glorifiques el nombre de tu Hijo Jesucristo en medio de nosotros. En Él te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, pues antes de entrar un poquito en el texto, algo acerca de su estructura. La estructura del capítulo 8 es un quiasmo, ¿vale? Un quiasmo, para aquellos que no sabéis lo que es una figura literaria en la cual la primera proposición tiene paralelo con la última, la segunda con la penúltima, la tercera con la siguiente, así sucesivamente, hasta que en el medio está la propuesta clave, lo principal que es necesario para comprender todo el texto. Es una forma literaria que nos ayuda a ver cuál es la parte central, qué es lo que el autor quería comunicar de todo esto que hemos leído. ¿Y cómo se estructura este quiasmo? Pues, a riesgo de que algunos me perdáis, voy a intentar decirlo pausadamente. Empieza y acaba con una exhortación. Versículo 1 es una exhortación, sería la propuesta A. La A' serían los versículos del 18 al 20, acaba con una exhortación. Así que tenemos una exhortación para empezar y una exhortación para acabar. En el siguiente nivel, en el B, Israel en el desierto, versículos del 2 al 6, y en el B', si vamos por atrás, versículos del 12 al 14, Israel en el desierto. Luego, otra sección, versículos del 7 al 10, Israel en la tierra prometida, sería la C', Israel en la tierra prometida, versículos de 12 al 14. Y nos queda en medio un versículo, que es el versículo 11, que dice lo siguiente: cuídate de no olvidar al Señor tu Dios, dejando de guardar sus mandamientos, sus ordenanzas y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Este es el mensaje que Moisés estructura en este capítulo 8 y es el principal mensaje que quiere dejar a su pueblo. No te olvides de Dios. Vais a ir a algo nuevo. Vais a una situación nueva y es una situación que ahora vamos a ver que es una situación ideal, es una situación que va a haber abundancia de todas las cosas. Y lo más importante que debes recordar, la tentación que va a veniros ahora es una tentación distinta a la que habéis vivido con anterioridad, pero al fin de cuentas es una cuestión de vivir para Dios. No te olvides de Dios cuando te vayan bien las cosas.
no te olvides de Él, dejando de guardar sus mandamientos. Y fijaos, importante, olvidarse de Dios es olvidarse de seguirle, de guardar sus mandamientos, de obedecerle, de temerle, de amarle. No es solo una cuestión de amnesia. Uy, llevo una semana y no me he acordado en esta semana de Dios. No trata de eso. Trata de olvidar, de no tener en cuenta a Dios en su vida, de no reconocer todas las cosas que tengo como provenientes del Dios vivo y verdadero. Este es el mensaje central que Moisés quiere indicarles. Vamos a ir al principio, versículo 1. Todos los mandamientos que yo os ordeno hoy tendréis cuidado de ponerlos por obra, a fin de que viváis y os multipliquéis y entréis y toméis posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres. Aquí hay tres elementos absolutamente importantes. Uno es Dios, el otro es el pueblo y el otro es la tierra. Y los tres funcionan de manera conjunta. Dios bendice al pueblo, el pueblo bendice alabando a Dios, y el resultado, la consecuencia, es que Dios bendice la tierra y la tierra produce todo lo que debe de producir. No les va a faltar de nada. Es un triángulo de bendición donde Dios bendice, habla bien, hace bien a su pueblo. El pueblo alaba, reconoce esa bendición a su Dios y el resultado es que tienen todo lo que necesitan para la vida. Esta es la importancia de la tierra en todo el Antiguo Pacto. La tierra es el lugar donde se van a desarrollar como pueblo junto con Dios, en unidad con Dios, en comunión con Dios. Así que la tierra se convierte en algo absolutamente vital. Necesitan la tierra porque es la garantía, es el lugar donde Dios va a desarrollar este tiempo con ellos. ¿Os acordáis del Edén? ¿Cuál era el propósito de Edén? Dios caminando, paseando al soplo de la mañana, con Adán y Eva, comunión con ellos, un lugar, un espacio donde relacionarse con Dios, donde Adán y Eva tenían que aprender de Dios y donde tenían que saber cómo ser seres humanos en este mundo, bajo la comunión con Dios. Y eso se rompe. Ahora, la promesa dada a Abraham, a Isaac y a Jacob es volver, en este sentido, al menos teológico, a el Edén. Tener una tierra que mana leche y miel, una tierra de bendición donde tienen todos. ¿Pero para qué? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Simplemente estar bien? No. El propósito de esto es adorar y bendecir al Señor, crecer en comunión con el Señor, andar en los caminos del Señor, seguir las pisadas del Señor aquí en la tierra, restableciendo en este sentido el propósito anterior. Ahora sí que esto es el marco, esto es lo que les está exhortando. Así es como vais a vivir, así es como debéis vivir en la tierra prometida. Pero para hacerlo, cuando estés allí, les dice versículos del 2 al 6, necesitáis recordar vuestra experiencia en el desierto. ¿Y en qué consistió la experiencia en el desierto? Moisés lo resume aquí. Y te acordarás de todo el camino donde el Señor tu Dios te ha traído en el desierto durante estos 40 años. Acordarse. ¿Qué significa acordarse? De nuevo, recordar y entender el significado. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios con nosotros allí? ¿Por qué estuvimos en el desierto? ¿Cuál es el propósito de esa prueba durante 40 años? Y nos dice el texto que el motivo que tenía Dios era humillarlos y disciplinarlos. Humillarlos y disciplinarlos. Versículo 16, en el texto paralelo del quiasmo, al final, para finalmente hacerte bien. Así que el propósito del desierto es una humillación de su pueblo, es una disciplina, es entrar en algo que no les gusta, que les va a hacer sufrir, pero el propósito final es hacerles bien. Dios conoce que les falta algo, que aún no son como debieran ser, que están incompletos y que de esa manera no van a poder vivir en la tierra prometida porque les falta algo.
Así que el Señor los disciplina y los humilla durante 40 años en el desierto. Y el propósito es que viesen en sus corazones si iban a obedecer o no al Señor en la prueba. Si iban a obedecer al Señor o no cuando viniesen las cosas mal. Si solo seguían a Dios por cosas externas, por sentirse bien, como algunos mensajes de hoy en día, si sigues a Dios todo te va a ir bien, vas a sanar, vas a tener prosperidad económica, va a estar todo bien en tu vida. Es falso. Seguir al Señor es una bendición porque tenemos al Señor de nuestras vidas en nuestros corazones renovándonos interiormente, pero en este mundo no hay una promesa de vida eterna. A no ser que Cristo no venga antes, todos vamos a morir, aunque sigamos al Señor. Y vamos a tener, como dice Jesús, en el mundo aflicción, la aflicción común a los hombres, dolor, sufrimiento, enfermedad, preocupación por lo económico, soledad, las mismas. Pero ¿cuál es la realidad profunda del creyente, de aquel que sigue a Dios? La diferencia es la presencia de Dios en su vida. Las bendiciones de Dios sobre su vida. ¿Dios es bueno? Es la pregunta que debemos de contestar. Es la pregunta del Edén. ¿Dios te va a proveer?, le dice la serpiente. ¿Dios va a proveer en tu dificultad? ¿Dios es tu proveedor? Y esto es el desierto para su pueblo. Dice, les dejó tener hambre. Así que la prueba es bien dura. El hambre es bien duro. Y supongo que personas quizás más mayores que yo, por supuesto, quizás conocieron el hambre en tiempos de Franco después. Pero la mayoría de nosotros no, gracias a Dios. Pero por el hambre se hacen verdaderas barbaridades. Se sufre. Es algo muy serio. Y Dios les dejó tener hambre por un tiempo, pero no los abandonó a su suerte. La prueba no consistía solo en sufrir, sino consistía en que cuando vienen las dificultades, voy a poner mi fe y mi esperanza en el Señor y voy a ver la mano del Señor proveyéndome o no. Y Dios les proveyó de maná, del pan del cielo, de algo absolutamente desconocido hasta ese momento. ¿Y qué era el maná? Pues el maná, nos cuenta Éxodo 16, que era algo que descendía del cielo que nunca antes había visto nadie, ni sus padres ni nadie, no sabían lo que era. Por eso cuando lo vieron dijeron manjú en hebreo. ¿Qué es esto? Eso es lo que significa maná. ¿Qué es esto? No lo habían visto nunca. Salía con el rocío, pero cuando el sol calentaba desaparecía. Podían coger para ese día, pero si cogían más, se pudría. Excepto un día, que era el día previo al día de reposo. Ahí podían coger doble porción y, milagro, no se pudría. Así que el maná era un pan enviado de Dios por el cielo, que cumplía en su química, en su composición, no sabemos cómo, las funciones de pudrirse todos los días excepto uno. ¿Y cuál era la experiencia de un israelita? Estamos en el desierto, no hay comida. Y todas las mañanas me levanto y veo si Dios me ha provisto. Y sí, Dios me ha provisto. Día tras día, la misericordia del Señor se renovaba en el pueblo de Israel. Y un israelita solo tenía que salir y decir, ¿Dios me va a proveer hoy? Y seguro que después de 20 años lo hacían casi con rutina, con toda confianza. Dios de nuevo ha renovado su misericordia conmigo. Vuelvo a tener pan.
voy a vivir un día más en la tierra porque Dios me da la vida. Esa es la enseñanza. Ese es el propósito principal, uno de los propósitos principales del desierto. Donde no hay comida, donde no hay nada, el que me provee es Dios. Y por eso dice, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. ¿Y qué es lo que procede de la boca del Señor? Evidentemente son sus palabras, son sus mandamientos, son lo que Él ha dicho. Pero si os acordáis, lo que procede de la boca del Señor en Génesis capítulo 2, versículo 7, es el aliento de vida. Dios toma a Adán del barro y de su aliento le da vida. ¿Y qué dice Ezequiel 37? ¿Os acordáis? La visión de los huesos secos. ¿Y qué le dice? Profetiza a estos huesos para que se junten y yo les daré mi espíritu de vida, mi ruaj, mi aliento de vida. Así que la vida espiritual y la vida física y toda vida procede de Dios. Y esto es lo que estuvieron entendiendo y aprendiendo en el desierto. ¿Cuándo se acabó el maná? El maná se acabó en la primera cosecha que tuvieron o que tendrían en la tierra prometida. Josué capítulo 5, versículo 12. Josué capítulo 5, versículo 12, dice, y el maná cesó el día después que habían comido del producto de la tierra y los hijos de Israel no tuvieron más maná, sino que comieron del producto de la tierra de Canaán durante aquel año. Así que en el primer momento en que ya están en la tierra prometida y que Dios les va a proveer por medio de la tierra prometida, acaba el maná. Ya no es necesario el maná. Pero la enseñanza para ellos debe ser la misma. Dios me provee en el desierto de manera milagrosa. Dios me provee por los medios naturales para mí, para mi vida. Es Dios el proveedor en ambas situaciones. Y era necesario comprender el milagro de Dios, el poder sobrenatural de Dios, en condiciones de muerte, para que ahora en condiciones de vida sigan dándole gracias a Dios por esa vida que Dios les da. Versículo 6. ¿Cómo superar esa prueba? Guardarás, pues, los mandamientos del Señor tu Dios, para andar en sus caminos y para temerle. Andar en sus caminos y para temerle. Así que la obediencia a Dios trata con el temor y el caminar con Él. Es una cuestión de compromiso, es una cuestión de querer conocerle, es una cuestión de responderle en amor por los bienes que Él nos ha dado, por su persona, por su bendición, por ser nuestro Dios. Ese es el propósito de la obediencia. Porque le tememos, que significa, el temor tiene dos significados. El temor es un amor profundo, un respeto profundo, un tener en cuenta a Dios para aquellos que le temen. Para los que no le temen es terror. Pero para los que le temen es vivir teniéndole en cuenta en todos tus caminos. Y andar con Él puede significar andar en sus mandamientos, pero también tiene el sentido de andar en sus pisadas. Andar con Él, andar donde Él pisa, nosotros vamos pisando porque somos como Dios o queremos ser como Él, como su pueblo. Y para eso son los mandamientos. Los mandamientos es una expresión del corazón, de un corazón que le ama y que le teme. Por eso es tan importante guardarlos. No porque nos vayamos a salvar por medio de los mandamientos, no porque Dios nos vaya a amar más o menos si cumplimos más o menos mandamientos, sino porque es la expresión de un corazón agradecido, lleno del amor de Dios, que quiere caminar con su Dios y por lo tanto lo hace disfrutando
en la obediencia al Señor. Y eso es lo que quería el Señor también para su pueblo en Israel. ¿Estamos viviendo pruebas o estás viviendo pruebas? ¿Duras pruebas? Seguramente sí, o al menos en algunas áreas de tu vida, o al menos recientemente habrás pasado o estás pasando pruebas, porque como hijos de Dios también nos es necesario que ser disciplinados. Y las pruebas y las dificultades en la vida las usa el alfarero, nuestro Dios, para moldearnos para aquello que debemos ser. Dios sabe lo que nos falta y lo que necesitamos. Nosotros no. Y nosotros además pensamos que las pruebas deberían ser más cortas, que Señor te pasas y que podrías haberlo hecho de otra manera, que seguro que estaría mejor. Sin embargo, el que es Dios y el que es sabio sabe qué es lo que necesitamos. Y pone delante de nosotros pruebas bien difíciles para saber nosotros qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Cómo te afectan las pruebas? ¿Te alejan de Dios? ¿Te hacen apartarte de Él? ¿Te hacen buscar placer, alivio o significado en otras cosas? Porque entonces no estamos superando la prueba. Si la prueba de Dios no te está acercando más a la llama viva, al Dios de toda gracia, entonces aún no estamos aprobados como hijos de Dios. Porque todo el propósito de la prueba es conocerle a Él, es recibir de su mano, es coger de su provisión. Tened por sumo gozo, hermanos míos, cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que la paciencia tenga su perfecto resultado. Dios obrando en nosotros para ser pacientes, una de ellas. En medio del dolor y del sufrimiento, ¿te acoges a la palabra del Señor? Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Esto es cierto del pueblo de Israel en el desierto, pero también es cierto de todo creyente en el Nuevo Testamento. Dios es fiel para proveerte en medio de tu prueba. Y no significa que en la prueba no podamos pecar, porque seguramente lo vamos a hacer. Pero sí significa que podemos poner nuestra confianza en Él y vivir en medio de la prueba en plena esperanza de fe en el Dios de toda gracia. Y que esto no es una cuestión estoica, no es una cuestión de decir voy a esforzarme, es una cuestión de recibir de Él bendición y gracia y paz en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, renovando nuestro ser. Y eso es una experiencia en nuestros corazones, en nuestra alma, que Dios da a su pueblo. Apóstol Pablo, presentad ante Dios vuestras oraciones con acción de gracias y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llenará vuestros corazones en Cristo Jesús. Esto es obra de Dios en el corazón del creyente que sufre. ¿Y qué dice el autor de los Hebreos? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Tenemos a Cristo para acudir a Él en medio de la prueba. Absolutamente tremendo.
alguien que ha sufrido y ha sido tentado y que ahora desde el Nuevo Testamento, esto es una bendición de Dios, esto es un regalo de Dios para todos nosotros, tenemos la capacidad de ir a Jesús y ver cómo Él vivió y cómo me puede ayudar Él en estos momentos. En el Antiguo Testamento no tenían esto aún. Esto es una gracia de amor de Dios para ti y para mí. Una bendición saber que Cristo Jesús ha superado todas mis tentaciones en un grado sumo y que puedo acudir a Él en busca de gracia y de perdón. Ahora, el texto continúa. Israel en la tierra prometida, versículos del 7 al 10, porque el Señor tu Dios te trae a una tierra buena, a una tierra de corrientes de agua, de fuentes, de manantiales, etcétera, etcétera. Una descripción que hace Moisés de la tierra prometida, una descripción idílica, ¿no? Todos ríos, valles, comida, ¿no? Moisés no ha entrado en la tierra, Moisés ha quedado fuera y además la va a ver desde el monte Nebo a la distancia. Así que él no ha entrado en la tierra. ¿Qué es lo que conoce de esta tierra? Que emana leche y miel, porque el Señor así lo ha dicho, y los frutos que traían los 12 espías, ¿no? Esas uvas enormes, esas granadas, ¿no? Fruto abundante. Así que la manera en que describe Moisés la tierra prometida es una descripción del huerto del Edén. En esos términos, el huerto del Señor, la tierra del Señor. Una tierra que fluye, que está llena de comida, que incluso hay materiales. ¿Os acordáis? Igual que en el Edén, que había oro y ónice, pues aquí hay cobre, aquí hay hierro, cuán importantes, ¿no? Para el desarrollo y el bienestar en los materiales, ¿no? Eso lo sabemos hoy, las materias primas, ¿no? Hoy bien en día, ¿no? Que está esto en boca de todos en el día de hoy. Así que esta es la descripción maravillosa que hace Moisés a donde van a habitar. Y versículos del 11 al 18, las dos respuestas, las dos maneras de enfrentar el nuevo problema en esa tierra, la nueva tentación. Ya no es una tentación de sufrimiento, ahora es una tentación de riqueza. Ya no son condiciones difíciles, ahora son condiciones favorables. Pero en vez de decir, ya está todo hecho, no os preocupéis, no pasa nada, vivir y disfrutar, comer y beber, no, les dice, mucho ojo, mucho cuidado. Versículo 11, cuídate de no olvidar al Señor tu Dios. Cuídate. Pon un centinela en tu corazón. Estate pendiente de lo que está sucediendo en tu corazón cuando entres en todas estas bendiciones del Señor. Porque lo que puede pasar es que al tener todas estas bendiciones, que son descritas a continuación, no sea que cuando hayas comido, saciado, te hayas construido buenas casas, habitado en ellas, tengas vacas y ovejas, multiplicación de la riqueza, tu plata y tu oro se multipliquen, cuando disfrutes de comodidades, de seguridad económica, de toda provisión, cuando puedas dedicar tu vida o tu tiempo o algo de tu tiempo que no sea subsistir, cuídate de no olvidarte del Señor. Cuídate de no decir, esto lo ha hecho mi mano. De no enorgullecerte. Este es el gran peligro en el que se van a enfrentar. Dios los va a bendecir porque va a cumplir su palabra según el pacto. Ellos van a tener cosas que no han tenido nunca. Eran esclavos en Egipto, han vivido en el desierto y de la noche a la mañana, bendición de Dios por todas partes. ¿Y cómo han de vivir ahí? ¿Cuáles son los peligros que pueden enfrentar? Pues el peligro precisamente es el considerar que todas esas cosas son derecho propio de ellos, que tiene que ver con sus méritos, con lo bien que lo han hecho, y van a tener que esforzarse, van a tener que trabajar. No les va a caer del cielo las casas, van a tener que hacer cosas y van a esforzarse. Pero el peligro es pensar que todas estas cosas las ha hecho mi mano sin contar con Dios, sin prestar la debida honra y alabanza al Señor, endiosarse como seres
humanos. Y este es un peligro permanente que hay en el corazón de todos los seres humanos y, por supuesto, también en el pueblo de Israel. Creerse dioses. Pensar que las cosas que tenemos nos las merecemos porque somos muy guapos, porque somos muy inteligentes, porque somos muy fuertes. Y este es el mismo problema que estaban teniendo. Así que, ¿cómo aprobar, cómo superar esa prueba? La prueba de la riqueza, la prueba de la bendición, acordándose de dónde estaban en el pasado y cómo Dios obró milagrosamente, y acordándose ahora que Dios obra en los medios naturales y que están ahí por bendición de Dios, por elección de Dios y por amor de Dios. Y en todo eso, disfrutarlo, gozarse y dar gracias al Señor. Como decía, hoy tenemos el mismo peligro, si no hemos caído ya en más de una ocasión, en nuestra sociedad occidental. Tenemos seguridad económica. Ahora empieza todo, ¿no? Llevamos unos años, desde el 2008, que esto parece que se trastoca un poco y estamos absolutamente desconcertados, ¿no? Y temorosos. Pero seguridad económica, comida abundante, supermercados llenos, podamos comprar menos o más. Una buena salud, buenos médicos. ¿Reconocemos que todo esto es gracia del Señor? ¿Pura gracia? ¿Es un regalo de Dios? ¿O estamos confiando en nuestros méritos? ¿Tienes títulos universitarios? ¿Piensas que te has hecho a ti mismo? ¿Que tus decisiones laborales son las que te han llevado al buen sitio? ¿Solo? ¿O que todo el conocimiento estás dotado de una capacidad intelectual notoria? ¿Es porque sí? ¿O tienes habilidades con las manos y te ganas la vida con las manos porque eres humanitas, porque eres capaz de hacer muchas cosas? ¿Eso te ha venido porque sí? ¿O es un regalo de Dios? La libertad que disfrutamos para reunirnos en esta mañana, ¿es nuestro derecho porque somos mejores que otros? ¿O es pura gracia del Señor? Que no nos lleven a la cárcel de momento por testificar de Cristo. Es una gracia del Señor. Todas las cosas que tenemos, que podamos caminar, que podamos ver, que podamos saludarnos, que podamos estar juntos, todo es bendición del Señor, todo es por la gracia del Señor. No merecemos nada. Y todo en nuestra vida proviene del Señor. Y lo más importante que tenemos, evidentemente, es la persona del Señor Jesucristo, de la cual recibimos toda bendición en los lugares celestiales. ¿Conoces a Dios? ¿Has hablado alguna vez con Dios? ¿Te ha hablado Él? ¿Le has escuchado? ¿Has tenido alguna vez un momento de estar en su presencia? Esto es gracia de Dios. Esto es un regalo, son regalos de un Dios que nos ama, para que le conozcamos, para que le amemos y le sirvamos. No nos olvidemos de que en las buenas cosas también debemos amarle. ¿Cómo? ¿Cómo se ama a Dios? Este texto lo dice constantemente, pero también lo dice el Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Amas a Dios? Deleítate en su palabra y ponla por obra. Y su bendición y su presencia estarán contigo. Una manera errada de responder es olvidarse y manifestarse de manera orgullosa. Ahora, ¿cuál es el final de estas cosas? Versículo 18. Mas acuérdate del Señor tu Dios. Si lo haces,
porque el Señor es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres, como en este día. Prosperidad, bendición de parte del Señor. Si no lo haces, sucederá que si alguna vez te olvidas del Señor tu Dios y vas en pos de otros dioses y los sirves y los adoras, porque al final el ser humano tiene que adorar algo y si no es a Dios va a adorar cualquier cosa, si lo haces, yo testifico contra vosotros hoy que ciertamente pereceréis como las naciones que el Señor destruye delante de vosotros, así pereceréis, porque no oísteis la voz del Señor vuestro Dios. Fíjate bien, no eres especial por ser pueblo de Israel, no eres especial por los patriarcas, no eres especial por nada que tú tengas. Si no respondes en amor y obediencia, vas a ser tratado exactamente igual que un pagano. Lo mismo, no hay diferencia. Porque la única diferencia es temerme y amarme. Es aquel que tiembla ante mi palabra. Y si no, vas a ser tratado de la misma manera. Tenemos dos referencias, dos recuerdos muy importantes en esta última sección del versículo 12 al 18. Dice, y Él te condujo, vamos al desierto otra vez, y Él te condujo a través del inmenso y terrible desierto con sus serpientes abrasadoras y escorpiones, tierra sedienta donde no había agua. Él sacó para ti agua de la roca, de pedernal. En el desierto te alimentó con el maná de tus padres, pan del cielo y agua de la roca. Lugares imposibles. En el cielo normalmente no hay pan, en las rocas normalmente no sale agua, ¿verdad? Pan del cielo y agua de la roca. ¿Has visto mi provisión especial, oh Israel? De que soy un Dios que te bendice y te cuida y que tengo todos los medios a mi alcance para bendecirte, mantenerte vivo y alegrar tu corazón. Así que no me abandones y no te olvides de mí. Y en el Nuevo Testamento, estas son referencias claras de la persona del Señor Jesucristo. Él es, dice el Señor Jesús en Juan 16:33. En Juan 6:35, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan que desciende del cielo. Yo soy ese maná que os da vida mañana tras mañana. Renuevo mi compromiso contigo, mi misericordia contigo, oh iglesia mía, todos los días, todas las mañanas puedes abrir tu puerta y vas a ver la bendición de Dios, porque yo soy el maná del cielo, yo soy el pan del cielo. Jesús se identifica como el pan del cielo. Y 1 Corintios 10:4, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual, hablando del pueblo en el desierto, que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Tenemos sed? ¿Sed de justicia? Porque somos injustos. ¿Tenemos sed de las cosas de Dios? ¿Tenemos sed de la paz de Dios? ¿De las bendiciones de Dios? Está en la roca, hermanos. No hay otro lugar. Solo yendo a Cristo vamos a ser saciados. Solo en comunión con Jesús vamos a estar llenos de toda paz, de toda bendición y de toda gracia en medio de nuestras circunstancias. Pero Cristo es la roca de agua viva. Y la pregunta pertinente es, ¿acudes a la roca? ¿Tienes problemas en tu corazón? ¿Pecados sin resolver? ¿Amargura? ¿Sientes a Dios lejos? ¿Hace tiempo que no experimentas la presencia de Dios de una manera poderosa? Cristo es la respuesta. Cristo es la fuente de agua viva. No tenemos otra cosa que Jesús. Y no podemos acudir a otro
que a Jesús. Así que, hermanos, tenemos vida abundante, agua viva para beber y pan del cielo para comer. Todos los días de nuestra vida, satisfechos de Dios, provistos por Dios de manera abundante, porque Cristo Jesús es abundancia, no son migajas. Hermanos, que acudamos a Cristo día tras día y que ahora también recordemos la abundancia de Dios en el pan y el vino. Señor Jesucristo, queremos pedirte que nos perdones, Señor, porque tenemos una amplitud de miras muy pequeña. Señor, reconocemos en esta mañana que en la prueba nos es fácil autolamentarnos, hacernos las víctimas, buscar otros refugios, otras salidas, criticar, murmurar, ver la tele o hacer cualquier otra cosa que buscar tu provisión y tus milagros. Pero al mismo tiempo queremos reconocer que muchas veces estamos tan satisfechos con nosotros mismos y con las cosas que tenemos a nuestro alrededor y con la comodidad de nuestro día a día, que nos olvidamos de humillarnos delante de ti y reconocerte que eres Dios y Señor. Ahora, Señor, queremos pedirte perdón y queremos pedirte que nos renueves. Acudimos a Cristo, nuestra roca, nuestro pan de vida. Jesús, de ti queremos renovación espiritual, limpieza y el poder para vivir vidas que te agraden. Y lo hacemos dirigiéndonos a ti, Dios y Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos todo. Amén.